Para comenzar a confeccionar este corpiño Dior, yo corté las tazas en una puntilla y también tazas de forrería en microtool de doble rebote. Voy a comenzar trabajando justamente con las tazas. Tenemos dos opciones de unir las tazas de puntilla y de la forrería en caso de que le coloquen la forrería. Puede ser enfrentando los derechos de la puntilla por un lado y los derechos del microtool por el otro lado, y luego las voy a fijar con el elástico de retención. Otra opción que a mí me gusta cómo queda es embolsar las tazas para que la costura quede escondida y no se vea. Y quedan sujetas las piezas de puntilla y de forrería por esta misma unión. Yo lo voy a hacer de esta manera. Para esto vamos a enfrentar los derechos de la puntilla de la taza centro y la taza sisa. En el corpiño Dior tenemos que la taza sisa es mucho más curva que lo que es la taza centro. Entonces lo tenemos que ir uniendo de a poco para poder cumplir con esta curva, pero coinciden, esta unión coincide entre la taza centro y la taza sisa. Enfrento entonces primero los derechos de la taza centro y la taza sisa. Pongo por debajo la taza sisa con el derecho hacia arriba. Con el derecho hacia abajo voy a poner la taza centro. Y ahora, para que la taza quede embolsada, voy a poner la taza centro de microtool, que es mi forrería, le voy a poner con el derecho hacia arriba. Lo hago coincidir con la pieza de puntilla. La taza sisa de microtool la voy a poner con el derecho hacia abajo. Es como que yo estoy enfrentando primero la taza sisa y la taza centro, enfrento los derechos. Luego enfrento los derechos entre la taza centro y la taza sisa de microtool. Pero las vamos a unir a estas cuatro piezas mediante la misma unión. Y como les decía, al tener la taza sisa curva, lo vamos a ir uniendo de a poco para que el recorrido se cumpla. La costura de unión, para realizar esta costura embolsada, la puedo hacer con costura recta, ya que la costura no se va a ver. Pero en el caso de que no le coloquen forrería de microtool, que sean solo las tazas de puntilla, también lo pueden unir con costura recta y luego pisarlo sobre el derecho, o se puede unir con costura zigzag u overlock, o falso overlock si no tienen overlock. Además de hacerle la costura recta para fijar esta unión de las tazas, yo lo que hice fue realizar una costura auxiliar con recta también en la unión con la coleta y en el bajo busto, para que la forrería no se mueva y yo pueda trabajar tranquila. Es como que fijo la forrería a la puntilla para trabajar y luego esas costuras no se van a ver. Para continuar, una vez que tenemos unidas las tazas de puntilla y de microtool, que en mi caso es la forrería, a mí me gusta colocarle elástico de retención al escote donde lleva la punta de onda, porque me parece que el elástico de retención le da un mejor anclaje a la puntilla y queda como más elastizado el corpiño, y además nos sirve para terminar de fijar la forrería a la puntilla. Si no tienen forrería, pero sí quieren colocarle elástico de retención a la puntilla, también se puede hacer, ya sea que tenga o no forrería. Para colocarlo en el escote, yo lo que hago, tengo el corpiño por el revés, voy a apoyar el elástico de retención en el borde del microtool, que sería mi forrería, y lo vamos a ir pegando de esta manera. La punta de onda queda por fuera. Es decir, que con el elástico tapamos el borde del microtool y de esta manera lo vamos a unir. Con costura zigzag común
fíjense que entre en el ancho del elástico y lo vamos a ir pegando con la guía de elastizado de que cada 4 centímetros de elástico estiro 1 centímetro más. Y lo hacemos en todo el largo de este escote. Y de esta manera nos queda colocado el elástico de retención en el escote. Ven que le genera como un leve fruncido, un leve frunce al escote de este corpiño. Y así nos queda por el interior. Tapé el borde del microtool y la punta de onda sale por fuera. Una vez que elastizamos el escote de ambas tazas, tenemos una unión en el centro para unir ambas tazas. Enfrento los derechos y lo puedo unir con costura recta, zigzag, overlock o falso overlock. Uno las dos tazas en la unión del centro. Para unir las coletas, que en este caso las corté solo de puntilla, voy a enfrentar el derecho de la coleta con el derecho de la taza, haciendo coincidir la unión. Y lo voy a unir con costura recta, zigzag, overlock o falso overlock. Uno la coleta de ambos lados. Lo que vamos a hacer ahora es elastizar todo el contorno de la sisa, desde la taza hacia el final de la coleta, con el elástico y la técnica de elastizado que ustedes quieran. Solo recuerden agregar los márgenes de costura que correspondan. En este caso yo elegí el picot bombachero o picot fantasía, y la técnica de elastizado que voy a utilizar es la técnica de elástico apoyado, que se apoya sobre el derecho y sobre el borde de la tela. Y en el bretero delantero siempre dejo un excedente por si después le quiero colocar alguna arandela. Lo apoyo en el borde dejando estas onditas del diseño del elástico picot por fuera. En el interior se tienen que ver nada más que las onditas del diseño. Y lo voy apoyando, lo voy a pegar con costura zigzag de 3 puntadas y con la guía de elastizado de que cada 4 centímetros de elástico estiro 1 centímetro más. Esta guía de elastizado lo que nos permite es que el elástico quede estirado de forma pareja en todo el recorrido que yo estoy elastizando, porque a veces si lo hacemos a ojo puede que en algún tramo elasticemos más y en otros menos y se van a empezar a generar pequeños frunces en el recorrido que estemos elastizando. Entonces con la guía 4.1 nosotros ya sabemos que en todo el recorrido que yo voy pegando el elástico voy a elastizar siempre con la misma fuerza o la misma tensión. Entonces pegamos el elástico con puntada zigzag de 3 puntadas. Comienzo poniendo solo el elástico en la máquina para probar el ancho de la puntada, que nos quede bien en el ancho del elástico que estoy trabajando. Y así nos queda el elástico picot apoyado en todo el contorno de la sisa, pegado con costura zigzag de 3 puntadas. Vamos ahora a elastizar el contorno de bajo busto. En este caso, para variar un poco las técnicas de elastizado, lo voy a hacer con la técnica de elástico girado, que constaba de 2 pasos. Elegí un elástico picot bajo busto, o también llamado elástico de contorno, de 1 centímetro de ancho. Lo que voy a hacer es, sobre el derecho del corpiño, pongo el derecho del elástico hacia abajo, dejando la parte afelpada hacia arriba, que es la que va a estar en contacto con el cuerpo. Lo apoyo sobre el borde. Apoyo el elástico
sobre el borde de la tela. Borde con borde de la tela y del elástico. El primer paso es pegar el elástico de esta manera en todo el contorno con costura zigzag. Y con la guía de elastizado, también la vamos a usar en este caso, de que cada 4 centímetros de elástico yo estiro 1 centímetro más para elastizar de forma pareja. La primera costura entonces con costura zigzag común. Siempre que voy a pegar un elástico, yo pongo primero el elástico solo en la máquina para probar el ancho de puntada que voy a utilizar con este elástico. Y así nos quedó pegado el elástico en este primer paso de elástico girado. Lo que voy a hacer ahora es llevar el elástico hacia el revés, hacia el interior de la prenda. Llevo el elástico hacia el interior de la prenda. En el derecho, en el frente de la prenda, solo se me van a ver las onditas del diseño del elástico con el que esté trabajando. Llevo todo el contorno, el elástico hacia el interior de la prenda. Y lo voy a volver a pisar con costura zigzag de 3 puntadas. Ya tengo el elástico elastizado, así que no hace falta que yo vuelva a estirar porque esto ya tiene la elasticidad adecuada con la guía que utilizamos. Entonces vuelvo a pisar por el derecho de la prenda con costura zigzag de 3 puntadas. Y así nos queda pegado el elástico bajo busto con la técnica de elástico girado. No se llega a ver tanto porque son colores claros, pero acá en el delantero se nos va a ver el zigzag de 3 puntadas sobre el derecho de la tela. En el interior queda con el lado felpa del elástico en contacto con la piel. Y ahora nos quedan los detalles finales, que son colocarle el gancho de tela para abrochar en la coleta, armar los breteles regulables y ensamblar los breteles regulables para el delantero y para la espalda. Pero la construcción, la confección principal de este corpiño ya está realizada. Para colocar el gancho de tela, que en este caso tiene un ancho de 3 centímetros, en el derecho de la tela de una de las coletas introduzco el gancho hembra, lo introduzco, y del otro lado de la coleta, por el revés, coloco el gancho macho y lo atraco con una costura zigzag bien chiquitita. Ya colocamos el gancho de tela para abrochar la coleta. Vamos ahora a ensamblar los breteles, que en este caso los hice regulables con corredera y arandela de plástico, con la medida del talle correspondiente. Igualmente, al ser regulable, uno a esa misma medida la puede regular esos 10 centímetros que nosotros le agregamos de más para justamente poder variar la medida del bretel. Lo que hacemos es cortar 2 presillas del mismo elástico de bretel para colocar en la coleta por el lado interno. Yo lo que hago es medir desde el gancho hacia adentro, hacia el lado de la sisa, 6 centímetros, que son estos que marqué con el ganchito, y hago lo mismo en el otro lado. Desde el gancho marco 6 centímetros hacia adentro, acá está marcado. Me voy ahora al lado interno. Acá tengo el gancho. Voy a pasar la presilla
por la arandela del bretel. Lo paso. Me fijo que la arandela tiene que quedar en el frente, no tiene que quedar en el interior de la prenda, entonces la pongo hacia abajo. Y voy a apoyar esa presilla en los 6 centímetros que yo marqué. Y lo voy a atracar sobre el elástico picot que yo coloqué en la sisa y sobre el elástico picot bajo busto. Atraco acá y lo atraco acá abajo. La medida que tiene esta presilla, yo la calculo, mido estos 6 centímetros en la coleta y tengo que calcular que la presilla se tiene que poder doblar, así que el ancho depende del ancho de la coleta. Pero más o menos en este modelo, que es un talle 90, tiene unos 9 centímetros de largo. Cortan 2 presillas de 9 centímetros para el talle 90. Y atraco la presilla para ensamblar el bretel en el lado de la espalda. Y así nos quedó la presilla con el bretel en la espalda. Nos queda solo atracarlo en el delantero. Le pueden colocar una arandela o simplemente lo que yo hago es doblar el extremo del elástico que haya utilizado en la sisa. Por detrás pongo el elástico de bretel y lo atraco directamente sin arandela. Y ahí ya estaría ensamblado el bretel a las tazas delanteras. Y así nos quedó confeccionado este corpiño con corte Dior, que se le llama así por este corte redondeado que pasa por el centro del busto. Obviamente, como les decía, también se puede confeccionar en otras telas, con o sin forrería, con otras técnicas de elastizado, combinando colores. Queda a elección de cada una cómo lo quieren confeccionar.